La psicología y el proceso de la comunicación. Mi nombre es Carolina Cerón, estudiante de Comunicación Social de tercer semestre en la Universidad Estatal de Milagro. A continuación, veremos los subtemas que componen a esta unidad, como es subtema 1, definición de la psicología, subtema 2, relación que existe entre la psicología y la comunicación, subtema 3, los elementos, funciones y barreras de la comunicación, subtema 4, tipos de comunicación. Subtema 1. Definición de la psicología. Se la conoce como el estudio científico de la conducta humana y los diferentes procesos mentales, viendo desde una amplia perspectiva que abarca principalmente aspectos del pensamiento, sentimientos, acciones humanas, es decir, es el estudio comportamiento según los rasgos de la personalidad y el análisis de los factores que determinan su forma de llevar las diferentes situaciones de su entorno. Otros autores establecen que la psicología es una ciencia presuntamente actual, desarrollada para conocer el proceso de la mente humana y la conducta desde sus raíces en la antigüedad. Se refiere al autoanálisis, conocerse a sí mismo como base para vivir plenamente y tener salud mental. Subtema 2. Relación que existe entre la psicología y la comunicación. Concepto de psicología social. Una de las ramas que varía de la psicología es la psicología social. Entra como primer plano en la reflexión filosófica, debido a la necesidad de estudiar los comportamientos y fenómenos de masas en la relación sujeto-sociedad. Definición de comunicación. Según Ferrer, la comunicación la define como la creación de significados compartidos a través de procesos simbólicos, el desarrollo de la transmisión de información mediante diferentes canales como principal cualidad racional y emocional del hombre, para poder intercambiar pensamientos según su cultura, entorno y demás factores que influyen en su comportamiento según Fonseca, 2016. Subtema 3. Los elementos y funciones y barreras de la comunicación. Concepto de interacción. En el aprendizaje del ser humano, la experiencia visual es importante para poder comprender y reaccionar a su entorno. De esta forma, el registro visual se convierte en el más antiguo de la historia desde las pinturas rupestres en las cavernas, constituyendo el reportaje más antiguo sobre el mundo. Los elementos de la comunicación. En el proceso de la comunicación hay fases sucesivas en continuo cambio. Al observar el proceso de la comunicación, podemos identificar los diferentes elementos que intervienen y los compendios en el área durante el tiempo han podido desarrollar modelos de visualización esos elementos. Procesos de comunicación y elementos que intervienen. Los elementos que se conjugan en el proceso de comunicación son emisor, receptor, mensaje, código, ruido, canal y retroalimentación, cada uno otorgando un protagonismo esencial en la comunicación. Barreras de la comunicación. Las dificultades que se encuentran en el proceso de recepción y retroalimentación de la información se denominan barreras de la comunicación. Las mismas que influyen o impiden el proceso óptimo del mensaje, las barreras que determinan como el orden de los pensamientos, ideas, según Woods, 1998, describía los distintos tipos de educación y cómo afectan las diferentes culturas a la comunicación, Ochoa, 2003, y se determina como un factor relevante la falta de asertividad y escucha activa para distorsionar la comunicación. Barrera física. Factores externos que infieren en la comunicación. Barreras sistemáticas son la interpretación en el momento de la codificación y decodificación de la información. En conclusión, cuando no encuentran en sintonía con aspectos culturales o el contexto en general, el emisor con el receptor. Barrera fisiológica. Los defectos fisiológicos que tenga el emisor o el receptor pueden ser de forma total o parcial. Barrera psicológica. Por el agrado o rechazo al emisor o receptor del mensaje, también a los estados emocionales en que encuentran los dos elementos anteriormente mencionados. Barrera administrativa se lo identifica por la falta de planeación.
Tipos de comunicación. Entre los diferentes tipos de comunicación que existen está la comunicación interna y externa. Comunicación interna es la que se produce dentro de una organización. En las características de esta busca involucrar y generar compromiso de los empleados hacia la organización. Dentro de la comunicación interna existen diferentes flujos como comunicación descendente, es la que emiten los mandos altos de la empresa hacia los inferiores. Comunicación ascendente